Personas que salieron de su casa y nunca regresaron. Huellas que se desvanecen, llamadas interrumpidas, pistas que no llevan a ningún lugar. Algunas de estas desapariciones fueron tan extrañas que ni siquiera las teorías más elaboradas logran dar una explicación coherente. En este video les voy a mostrar casos tan inquietantes que parecen sacados de una película de terror. Desde desapariciones en plena llamada telefónica hasta rastros que terminan en zonas donde nadie debería estar. Y quizás después de ver este video empiecen a mirar hacia atrás al caminar por la calle. Esto no es ficción. Estas son las 7 desapariciones más misteriosas y perturbadoras, volumen 2. El pueblo 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, Argentina, solía ser un lugar tranquilo, ajeno a los horrores que acechan en las sombras. Pero todo cambió el 13 de junio del 2024. Ese día, un niño de apenas 5 años desapareció sin dejar rastro, como si algo lo hubiera arrancado de la realidad misma. Su nombre era Loan Danilo Peña y su caso se ha convertido en un laberinto de secretos, mentiras y sospechas que parecen no tener fin. Loan había pasado la mañana en la casa de su abuela jugando con otros niños mientras los adultos compartían una comida. La historia oficial dice que después del almuerzo él y un grupo de niños fueron a recoger naranjas a un campo cercano, pero en algún punto entre la risa y la inocencia, el pequeño desapareció. No hubo gritos, no hubo señales de lucha, simplemente se desvaneció. La búsqueda comenzó de inmediato. Policías, perros rastreadores y drones peinaron la zona, pero no encontraron huellas, prendas ni un solo indicio de su paradero. Parecía como si la tierra lo hubiera devorado. La desesperación de la familia se tornó en algo más oscuro cuando las versiones comenzaron a contradecirse. Alguien estaba mintiendo, pero ¿por qué? Al día siguiente la alerta Sofía fue activada. El caso cruzó fronteras y luego a Interpol, que lo catalogó como una desaparición internacional. De pronto, las posibilidades se tornaron aún más inquietantes. ¿Fue raptado? ¿Se lo llevó una red de trata de personas? ¿O acaso la respuesta estaba mucho más cerca de casa? A medida que avanzaba la investigación, las dudas crecieron. Demasiadas contradicciones, testimonios cambiantes y un trasfondo de encubrimiento que lo llevó a la detención de varios sospechosos, entre ellos familiares cercanos. Pero mientras la versión oficial se enredaba en un mar de contradicciones, en el pueblo comenzaron a susurrarse otras explicaciones, más antiguas, más oscuras. Desde el principio se sospechó que Loan podría haber sido víctima de una organización dedicada al tráfico infantil. Su corta edad, la falta de pruebas físicas y la rapidez con la que desapareció encajaban con el modus operandi de estas redes. Conforme avanzaba la investigación, algunos familiares y amigos comenzaron a caer en contradicciones. La tía de Loan, la Odelina Peña, cambió su declaración varias veces antes de ser arrestada por falso testimonio. ¿Sabía algo que no debía decir? ¿O estaba protegiendo a alguien? Una teoría aún más oscura sugiere que Loan podría haber sido víctima de un accidente fatal. Un disparo con una escopeta, un descuido mortal y luego la desesperación. ¿Podría ser que en lugar de enfrentar la verdad, alguien decidiera hacer desaparecer el cuerpo? Por otro lado, hay quienes creen que el terreno donde desapareció esconde algo más que simple árboles y arbustos. En algunas regiones de Corrientes existen algunas historias de suelos que tragan a quienes lo pisan en momentos equivocados. Es posible que Loan haya caído en un pozo, en alguna grieta oculta, en un rincón donde nadie miró. Y por último, hay una hipótesis que escapa a la lógica de la criminología y se adentra en el folclore más siniestro del nordeste argentino. Algunas voces en el pueblo han empezado a murmurar el nombre de una entidad que muchos temen nombrar en voz alta: el Pomberito. El Pomberito es una figura del folclore guaraní, una sombra que acecha en los montes y que, según los relatos más antiguos, rapta a niños que se aventuran demasiado lejos. Se dice que se mueve entre los árboles sin hacer ruido, que su silbido es un presagio de muerte y que solo aquellos que han sido marcados pueden verlo. Los más ancianos del pueblo advierten que si el Pomberito se lleva a un niño, jamás se lo vuelve a encontrar.
Algunos habitantes de 9 de julio han recordado que en la zona donde Loan desapareció ya hubo otras historias de niños que se extraviaron sin explicación. En cada caso, la búsqueda fue en vano. Se lo llevó el pomberito, dicen los más viejos, con un escalofrío en la voz. ¿Es posible que Loan haya sido víctima de algo más antiguo que la misma tierra en la que jugaba? ¿Acaso la modernidad nos ha hecho olvidar que algunas sombras nunca desaparecen del todo? A medida que los días pasaron, la esperanza se mezcló con el terror. Cada testimonio, cada giro en la investigación abrió más preguntas de las que se respondieron. Los ojos de Argentina entera estuvieron fijos en este caso, esperando, temiendo, buscando entender qué es lo que sucedió con Loan. En la madrugada del 25 de junio de 1986, un camión cisterna Volvo F12 cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico se desplazaba desde la localidad murciana de Las Canovas hacia Bilbao, España. Al volante iba Andrés Martínez, acompañado por su esposa Carmen Gómez y su hijo de 10 años, Juan Pedro Martínez Gómez. Este viaje, inicialmente planeado como una combinación de trabajo y recompensa para Juan Pedro por sus excelentes calificaciones escolares, se transformaría en uno de los enigmas más oscuros de la historia española. Tras repostar en la venta de olivo, cerca de Cieza, la familia continuó su trayecto deteniéndose alrededor de las 5:30 de la madrugada en el Mesón Aragón, en Cabanillas de la Sierra. Allí, un camarero observó a Juan Pedro vistiendo un suéter y pantalones rojos, una imagen que quedaría grabada en la memoria colectiva. Poco después, el camión inició el ascenso al puerto de Somosierra. El tacógrafo del vehículo registró 12 paradas inexplicables en el tramo previo al accidente, algunos de apenas unos segundos. La última detención, de aproximadamente 30 segundos, precedió a una aceleración que llevó al camión a descender el puerto a más de 120 km por hora, una velocidad temeraria para la pendiente y las curvas del lugar. Finalmente, el camión se estrelló contra un árbol en el kilómetro 95 de la N1, provocando la ruptura de la cisterna y el derrame del ácido. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de Andrés y Carmen afectados por el ácido. Sin embargo, no había rastro de Juan Pedro. La abuela del niño, al enterarse del accidente, preguntó desesperadamente por su nieto, lo que llevó a las autoridades a iniciar una búsqueda intensiva en el radio de 30 kilómetros sin éxito. La hipótesis de que el ácido hubiera disuelto el cuerpo de Juan Pedro fue descartada por los expertos del SIC, quienes afirmaron que, dadas las condiciones y el tiempo transcurrido, deberían haber encontrado restos óseos. Además, se descubrieron objetos personales del niño en la cabina, como cintas de música infantiles y prendas de vestir, lo que confirmaba su presencia en el vehículo. Testigos mencionaron la presencia de una furgoneta blanca tipo Nissan Banet circulando a gran velocidad cerca del camión antes del accidente. Dos patrones locales afirmaron haber visto a dos individuos altos vestidos con batas blancas sacar un bulto de la cabina tras el siniestro. Estas declaraciones alimentaron la teoría de un posible secuestro. Un año después, se encontraron restos de heroína en un compartimiento oculto del camión. La familia reveló que Andrés había recibido amenazas de mafias que intentaban coaccionarlo para transportar drogas, sugiriendo que el viaje podría haber estado relacionado con actividades ilícitas y que Juan Pedro podría haber sido utilizado como escudo protector. En 1987, el dueño de una autoescuela en Madrid informó que una mujer ciega de origen iraní, acompañada por un niño que coincidía con la descripción de Juan Pedro, entró en su establecimiento preguntando por la ubicación de la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, la pista, al igual que otras, no condujo a resultados concretos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la familia, el paradero de Juan Pedro Martínez Gómez sigue siendo un misterio. Este caso, calificado por la Interpol como la desaparición más extraña de Europa, permanece sin resolver, dejando una estela de incertidumbre y especulaciones que persisten hasta nuestros días. Continuando con nuestro descenso, encontramos el caso de la desaparición de Michael Clark Rockefeller, heredero de una de las familias más poderosas y ricas de los Estados Unidos.
Una historia que ha dejado una marca indeleble en el imaginario colectivo, mezclando elementos de misterio, terror y las sombras de lo desconocido. Era 1961 y Michael, con apenas 23 años, se encontraba en una expedición en búsqueda de artefactos tribales en la remota provincia de Papúa, en Nueva Guinea. Su pasión por el arte primitivo lo llevó a uno de los lugares más inhóspitos del planeta, un entorno donde la civilización moderna apenas había dejado huella. El 17 de noviembre, mientras cruzaba el delta del río en una canoa con su compañero neerlandés René Wassin, la embarcación volcó, dejando a los dos hombres a la deriva. Michael, confiado en su resistencia física y su juventud, decidió nadar los casi 19 kilómetros que los separaban de la costa, buscando ayuda. Wassin, quien prefirió quedarse en la canoa, fue rescatado días después. Michael, sin embargo, nunca más fue visto. La búsqueda de Michael Rockefeller fue extensa y meticulosa, involucrando a las autoridades locales y estadounidenses, pero no produjo resultados. Oficialmente, la versión aceptada fue que se ahogó en el mar o fue devorado por los tiburones. Sin embargo, esta versión nunca fue aceptada del todo por quienes conocían el área y la cultura de los Asmat, la tribu que habitaba en esas tierras. Las historias contadas por los lugareños hablan de un destino mucho más siniestro. Se rumoreaba que Michael llegó a la costa y fue capturado por los Asmat, un grupo conocido por su cultura guerrera y en ese entonces sus prácticas de canibalismo. Los rumores, alimentados por testimonios locales y relatos de exploradores posteriores, sugirieron que Michael podría haber sido víctima de un ritual ancestral en el cual fue asesinado y su cuerpo consumido como parte de un sacrificio a los espíritus. Esta versión ha sido alimentada por la existencia de cráneos y huesos humanos encontrados en aldeas de la región que algunos creen podría haber pertenecido al joven Rockefeller. El misterio en torno a su desaparición ha perdurado por décadas, alimentándose de teorías y especulaciones. Se dice que algunas de las fotografías tomadas en expediciones posteriores muestran hombres blancos en aldeas Amat, lo que ha llevado a sugerir que Michael podría haber sido mantenido prisionero o incluso haber sido aceptado en la tribu, aunque estas teorías carecen de pruebas concluyentes. El destino de Michael Rockefeller es uno de esos oscuros capítulos de la historia que continúa fascinando y aterrorizando en igual medida. Lo que realmente sucedió en la selva de Papúa sigue siendo un enigma, un eco de un grito de ayuda que se perdió en la inmensidad del Pacífico. La desaparición de Jacobo Grinberg, acaecida en diciembre de 1994, continúa siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia contemporánea de México. Este neurofisiólogo y psicólogo, conocido por sus investigaciones sobre la conciencia y su teoría sintérgica, dejó tras de sí un vacío lleno de preguntas sin respuestas y teorías que oscilan entre lo mundano y lo sobrenatural. Jacobo Grinberg, nacido en la Ciudad de México en 1946, desde joven mostró un interés profundo por la mente humana y sus capacidades. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y posteriormente obtuvo un doctorado en neurofisiología en la Universidad de Nueva York. Su carrera estuvo marcada por una fusión poco convencional entre la ciencia y la espiritualidad, explorando prácticas chamánicas y fenómenos como la telepatía. Su teoría sintérgica proponía que la realidad es una construcción mental colectiva, sugiriendo que la mente humana tiene la capacidad de modificar el espacio y el tiempo. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo desapareció sin dejar rastro. Las circunstancias que rodean su desaparición son tan misteriosas como perturbadoras. Según relatos, Grinberg se preparaba para un viaje a la India donde planeaba demostrar sus teorías sobre la telepatía. Sin embargo, nunca llegó a su destino y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. La ausencia de respuestas concretas ha dado lugar a una serie de teorías, cada una más inquietante que la anterior. Algunos sugieren que Grinberg logró un estado de conciencia tan elevado que pudo desmaterializarse o transportarse a otra dimensión. Esta hipótesis se basa en sus estudios sobre la capacidad de la mente para alterar la realidad, sugiriendo que pudo haber trascendido las limitaciones físicas de nuestro mundo. Otra teoría sugiere que fue víctima de una abducción extraterrestre.
Dado a su interés por los fenómenos paranormales y su creencia en la existencia de inteligencias no humanas observándonos, algunos especulan que pudo haber sido secuestrado por seres de otro mundo que no deseaban que sus descubrimientos fueran revelados. Una perspectiva más terrenal, pero igualmente perturbadora, plantea que Greenberg fue capturado por agencias de inteligencia como la CIA. Sus investigaciones sobre la telepatía y la conciencia podrían haber sido de interés para programas secretos de control mental o manipulación de la percepción de la realidad. Se especula que pudo haber sido reclutado o secuestrado para colaborar en investigaciones clandestinas y su desaparición fue orquestada para mantener sus descubrimientos en secretos. Las sospechas también recayeron sobre su esposa Teresa Mendoza. Según testimonios, Greenberg había expresado temor hacia ella antes de su desaparición, llegando a evitar a dormir en su propia casa. Tras la desaparición, Teresa retiró cheques y se llevó pertenencias de ambos, lo que levantó aún más sospechas. Sin embargo, hasta la fecha, no se han encontrado pruebas concluyentes que la impliquen directamente con el caso. A casi 3 décadas de su desaparición, la figura de Jacobo Greenberg sigue siendo objeto de fascinación y estudio. Su obra ha sido reeditada y documentales como El secreto del Dr. Greenberg han reavivado el interés en su vida y sus teorías. Su medio hermano, el Dr. Ari Telch, ha expresado que no cree que Greenberg siga con vida y ha instado a centrarse en su legado intelectual en lugar de especular sobre su paradero. La desaparición de Jacobo Greenberg permanece como un misterio sin resolver, una sombra que se cierne sobre el mundo de la ciencia y la espiritualidad. Las teorías que intentan explicar su ausencia son tan variadas como inquietantes, reflejando la complejidad de un hombre que se atrevió a explorar los límites de la realidad y la conciencia. Su legado continúa inspirando a aquellos que buscan comprender los misterios más profundos de la mente y el universo. Era el 26 de abril de 1980, una noche como cualquier otra en una pequeña ciudad de Manchester, New Hampshire. Judith Rand, madre soltera, salió un rato a disfrutar de un espectáculo con su pareja. En su casa quedó su hija Laureen, una adolescente de 14 años, inteligente, rebelde y con un aire de melancolía que parecía ocultar algo. Esa fue la última noche que alguien la vio con vida. Laureen no pasó la noche sola, invitó a un par de amigos, un chico y una chica. Conversaron, bebieron un poco de vino barato y todo parecía normal hasta que alguien llamó a la puerta. Fue entonces cuando todo se volvió bruma. Los chicos, temerosos de que fuera la madre, apagaron las luces del departamento. Se escondieron en la oscuridad, pero quien golpeó la puerta no era Judith. El visitante nunca fue identificado. Poco después, los amigos se fueron, dejando a Laureen sola. Cuando Judith volvió a la casa alrededor de las 1:15 am, notó cosas que la inquietaron de inmediato. Las luces del pasillo estaban apagadas. Extrañamente, la bombilla del recibidor había sido desenroscada, no rota, no quemada. Alguien la había quitado deliberadamente como si quisiera envolver la casa en sombras. La puerta seguía cerrada con llave desde dentro. En la cama dormía, o al menos eso creyó Judith, una figura bajo las sábanas. Al acercarse, descubrió que no era su hija, sino una amiga de Laureen que se había quedado a dormir. Pero Laureen ya no estaba. No había señales de lucha, no faltaba dinero, sus cosméticos, ropa y cartera estaban en su lugar, solo ella había desaparecido, como si se la hubiese tragado la noche. Las primeras teorías apuntaron a una fuga adolescente, pero Judith se negó a creerlo, y pronto los indicios la harían dudar incluso de su propia cordura. Semanas después comenzaron las llamadas. Teléfono fijo, siempre de madrugada, siempre en silencio. A veces, del otro lado se oía una respiración suave, rítmica, como la de alguien acostado escuchando. En otras ocasiones, una voz apenas audible susurraba el nombre de Laureen y luego colgaba. Estas llamadas duraron años y no venían siempre del mismo lugar. Un operador de larga distancia descubrió algo aún más inquietante. Varias de esas llamadas provenían de moteles en California, algunos asociados a redes de prostitución infantil y producción de pornografía clandestina. En uno de ellos, en Santa Mónica, una de las habitaciones alquiladas se había convertido en un set improvisado con cámaras, colchones y cadenas. ¿Estuvo allí Laureen? También hubo una llamada hecha desde una línea de ayuda para adolescentes en fuga.
Cuando se le preguntó el nombre de la persona que llamaba, del otro lado se escuchó Laureen Rand. Luego, silencio. En un giro aún más escalofriante, se descubrió que una de las llamadas fue realizada desde el número privado de una enfermera que había oído hablar del caso, pero cuya hija adolescente tenía una amiga llamada Laureen. La policía no supo qué hacer con esta madeja de coincidencias, conexiones débiles y horror silencioso. El expediente fue engavetado como tantos otros. La teoría oficial, fuga adolescente. Pero Judith nunca creyó en esa versión. Afirmaba sentir la presencia de su hija como si aún estuviera con vida, como si aún intentara comunicarse desde algún rincón oscuro, sucio y olvidado del mundo. Hoy, a casi más de 40 años después, la desaparición de Laureen Rand sigue abierta. No hay cuerpo, no hay testigos, no hay respuestas, solo una puerta cerrada, una bombilla desenroscada y una voz nocturna que a veces, en lo más profundo de la madrugada, sigue susurrando su nombre. A veces, lo más perturbador no es lo que se ve, sino lo que no. Lo que escapa entre las sombras, lo que se fuma sin lógica, lo que nos obliga a quedarnos en silencio frente a lo inexplicable. Esta es la historia de un joven llamado Brandon Swanson, un chico común con una vida común, al que el mundo pareció tragarse entero en cuestión de segundos. Y lo más escalofriante es que ustedes podrían haber sido él. Era la noche del 13 de mayo del 2008. Brandon tenía 19 años y acababa de terminar el semestre en el Minnesota West Community and Technology College. Decidió salir a celebrar con sus amigos en la ciudad de Canby. Nada fuera de lo normal. Charlas, risas, 1 o 2 cervezas. Pero eso de las 1:15 de la madrugada, mientras volvía a casa en su auto, algo pasó. Brandon perdió el control del vehículo y cayó en una zanja a la orilla de un camino rural. El auto no estaba dañado, pero había quedado atascado, así que tomó su celular y llamó a sus padres. «Estoy bien», les dijo, «solo que el auto se atascó. Estoy cerca de Lind, vénganme a buscar». Y así comenzó uno de los episodios más inquietantes de la historia de las desapariciones modernas. Los padres de Brandon se subieron al auto sin dudarlo. Mientras tanto, Brandon seguía en el teléfono, hablándoles, dándoles indicaciones, guiándolos por la ruta oscura. «Estoy cerca del cruce, pasé por un molino». Pero cuando llegaron al lugar que él describía, no había nada, ni rastro del auto, ni de Brandon. Y acá empieza lo más escalofriante. Durante 47 minutos, Brandon permaneció en llamada con su papá mientras caminaba por un camino rural intentando encontrar alguna señal, una luz, una referencia. Se oía cansado, confundido, pero no asustado, hasta que de pronto... Esa fue la última frase que se escuchó de su boca. Los padres intentaron volverlo a llamar una y otra vez, pero Brandon ya no respondía. Las autoridades empezaron la búsqueda esa misma madrugada y finalmente encontraron el auto, pero no en Lind, como Brandon pensaba, sino en Lincoln County, a más de 30 kilómetros de donde se creía que estaba. Es decir, durante toda la llamada, Brandon estaba completamente desubicado. Creía estar en un lugar, pero estaba en otro. ¿Cómo pudo desorientarse tanto un chico que conocía tan bien la zona? La policía desplegó perros rastreadores, helicópteros, detectaron el trayecto que Brandon recorrió a pie, incluso lograron rastrear el último lugar donde el celular dio señal, una zona cercana a un canal. Pero nunca encontraron nada. Ni ropa, ni sangre, ni pisadas más allá de cierto punto. Es como si hubiese desaparecido en el aire. Las teorías con el tiempo empezaron a multiplicarse. Algunos creen que cayó en el canal y se ahogó, pero su cuerpo nunca emergió y el área fue drenada varias veces sin éxito. Otros sugieren que pudo haber sido víctima de un crimen, que alguien más estaba allí. Y ese último mensaje fue una reacción al ver algo o alguien que no debería estar allí.
También están quienes apuntan a causas más oscuras, que algo más habita en esas zonas rurales del medio oeste, algo que acecha entre maizales, en caminos olvidados, en las madrugadas donde el silencio es demasiado perfecto y que a veces se lleva a alguien. Hoy, a más de 15 años después, el caso de Brandon sigue abierto. Sus padres nunca dejaron de buscarlo, incluso impulsaron una ley estatal para mejorar las respuestas de la policía en caso de desapariciones. Pero lo cierto es que Brandon nunca volvió. ¿Qué vio Brandon esa noche? ¿Qué lo hizo gritar así? ¿Dónde terminó su caminata solitaria? Tal vez nunca lo sepamos, pero si alguna vez viajan solo por un camino rural de noche sin señal y escuchan un susurro que no saben de dónde viene, recuerden que hay alguien allá afuera que nunca llegó a casa. La madrugada del 25 de diciembre de 1945 en Fayetteville, Virginia Occidental, la familia Soder fue sacudida por un suceso tan extraño como aterrador. Su hogar, cálido y lleno de vida esa Nochebuena, quedó reducido a cenizas. Pero más perturbador que el incendio fue el misterio que emergió entre los escombros. 5 de los 10 hijos de George y Jenny Soder simplemente habían desaparecido. Ni rastro de sus cuerpos, ni pistas de su destino. La casa comenzó a arder alrededor de las 1 a.m. George y Jenny y 4 de los niños lograron escapar, pero Maurice, Martha, Louis, Jenny Jr. y Betty quedaron atrapados en el segundo piso. O eso pensaron. Mientras las llamas consumían la estructura, el padre intentó rescatar a sus hijos con todas sus herramientas al alcance. Una escalera que inexplicablemente no estaba en su lugar habitual y un camión que, pese a haber funcionado perfectamente el día anterior, se negó a arrancar. Las llamadas de auxilio fueron igualmente frustrantes, ya que la central telefónica local nunca respondió. Cuando al amanecer los bomberos finalmente lograron apagar las llamas, comenzó una búsqueda que solo profundizó el misterio. No encontraron restos humanos entre las cenizas. Los expertos aseguraron que incluso bajo las temperaturas extremas del incendio debían haber al menos fragmentos óseos, pero allí no había nada, absolutamente nada. Las sospechas comenzaron a multiplicarse. Testigos reportaron haber visto a los niños en un vehículo extraño cerca de la casa durante el incendio y días después a cientos de kilómetros de distancia. Jenny, en su desesperación, llegó a realizar sus propios experimentos quemando huesos de animales para verificar si realmente podían ser reducidos a ceniza o no. Los huesos siempre resistían. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué ocurrió realmente aquella noche de Navidad de 1945. ¿Fueron los niños secuestrados? ¿El incendio fue un acto deliberado para encubrir un crimen? ¿O acaso algo aún más siniestro estaba en juego? El caso de los Soder permanece como un recordatorio escalofriante de que no todas las tragedias tienen respuestas y de que incluso en una noche de paz y celebración, el terror puede colarse sin previo aviso. Las siluetas de los 5 niños desaparecidos aún vigilan desde el cartel de Fayetteville como fantasmas que se rehúsan a ser olvidados. Si el video te gustó, por favor dale un pulgar arriba y compártelo con un amigo. Si es la primera vez que ves un video mío, por favor suscríbete y activa la campanita para que estés atento a todos mis videos. En la caja de comentarios estarán mis redes sociales, agrégame si quieres, sobre todo en TikTok e Instagram, que estoy subiendo uno que otro reel. También está el link de Discord, pero está un poco inactivo, así que si quieren que lo reactivemos, únanse. Nos estaremos viendo en un próximo video. Mi nombre es Don T y te deseo muy buenas noches.